En la sesión de hoy día vamos a volver a un contenido anterior. Lo que pasa es que ahora tenemos más herramientas, como estuvimos viendo desigualdades y valor absoluto en la clase anterior. Ahora tenemos más herramientas para poder resolver unas ecuaciones que estuvimos viendo antes, que ahora se van a, eh, van a aumentar en su nivel de dificultad. ¿Ya? Así que de eso se trata. Básicamente hoy día son muchos ejercicios de aspectos que ya habíamos visto, pero adjuntando parte de la materia nueva. ¿Ok? Esa es como la lógica de lo de hoy. Eh, entonces, vamos a compartir. Ahora sí. Ya, este no es el primero. Ya, básicamente vamos a volver a ejercicios de ecuaciones que estén donde estén involucrados la función exponencial y el logaritmo. ¿Ya? Donde están involucrados eso, entonces vamos a volver a hacer ecuaciones. ¿Ok? Ahora, antes de hacer eso, recordemos algunas cosas que sean esenciales para poder resolver estos ejercicios. Lo primero es la traducción del logaritmo. ¿Ya? Cada vez que nos enfrentamos al logaritmo de base b aplicado a algún número a, eso me da como resultado c. Eso se puede traducir como que la base es b, ese c debería ser el exponente, ¿ya? Por ende todo el resultado de un logaritmo siempre es un exponente. Y a lo que yo le estaba aplicando el logaritmo, el a, es el resultado de esta como mini ecuación que se forma. Entonces, eso algebraicamente es lo que nos interesa del logaritmo, junto con sus propiedades, que yo las voy a ir recordando cuando aparezcan en los ejercicios. ¿Ya? Y lo importante es que el logaritmo, si yo pienso el logaritmo como una función, el logaritmo tiene esta forma. Si es que la base es mayor que 1, tiene esta forma. Por ejemplo, logaritmo nunca se le aplica al cero ni a los negativos. ¿Ya? Los valores de x están aquí, ahí, están en el eje x. Logaritmo nunca se le aplica ni al cero ni a los negativos. ¿Ya? Así que el a que yo tengo acá implícitamente es un a positivo. ¿Ok? En 1 siempre da 0. Cuando yo aplico logaritmo de base cualquier cosa a un 1, siempre da 0, queda a altura 0. Y de ahí para adelante dan positivo los logaritmos. Ya eso en el caso de que el logaritmo esté en una base mayor que 1. Y aparte, la base del logaritmo también tiene que ser un número positivo. ¿Sí? Eso en general siempre es así. ¿Y qué pasa si ese número positivo está entre 0 y 1? Entonces el gráfico es al revés. ¿Ya? Viene desde el infinito arriba. eh, Aquí cortan el 1 de nuevo, pero ahora sigue bajando. Logaritmo es una función creciente o decreciente según cuál es la base. ¿Ok? Si la base es mayor que 1 es creciente y si es menor que 1 es decreciente, pero siempre positiva la base. ¿Ya? Eso nos genera una situación bien particular de los logaritmos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una desigualdad, yo digo que, eh, no sé, eh, voy a escribir una tontera. 3 es menor que 5, obvio. ¿Sí? Si estoy en el primer caso en que la base es mayor que 1, yo a esa desigualdad le puedo aplicar logaritmo en base 2, por ejemplo. ¿Ya? Y me queda logaritmo en base 2 de 3 y al otro lado logaritmo en base 2 de 5. Como el logaritmo es creciente en base 2, ¿sí? Entonces preserva la desigualdad. Me queda que esa desigualdad se mantiene. ¿Ok? Porque el logaritmo es creciente. A medida que yo tengo el 3 y el 5, que son los x en el fondo, uno es menor que el otro, entonces sus imágenes también son una menor que la otra. No así si yo le aplico un logaritmo en base un medio. Si yo le aplico a esta desigualdad un logaritmo en base un medio, entonces a un lado me queda logaritmo en base un medio de 3,
al otro logaritmo en base a un medio de 5, pero la desigualdad se invierte, ¿ya? Porque puede ser que el 3 esté aquí, el 5 esté aquí, y la imagen del 3, que vendría siendo el logaritmo, es más grande que la imagen del 5. ¿Ya? Está a una altura mayor que la imagen del 5. Entonces se invierte la desigualdad. ¿Ya? Eso es porque la función es decreciente. ¿Ok? Eso pasa en general. Cuando yo le aplico a una desigualdad una operación, dependiendo si yo sé que esa operación es creciente o decreciente, se mantiene o no la desigualdad. ¿Ya? Lo mismo con la exponencial. Con la exponencial es un gráfico muy parecido. La exponencial es una base positiva elevado a un x. ¿Ya? Esta crece exponencialmente si es que la base es mayor que 1 y decrece exponencialmente si la base está entre 0 y 1. ¿Ya? El tema es que nunca es negativa. El resultado de una exponencial nunca me da negativo, nunca pasó para abajo en los ejes. Ujú. ¿Cómo se relaciona con el logaritmo de la exponencial? Es que son inversos. Si yo tengo una exponencial y le aplico un logaritmo, entonces se cancelan entre los dos y me queda solamente el x. Y si yo tengo un logaritmo y le aplico una exponencial, tengo un b elevado a ese logaritmo, también se cancelan y me queda solamente el x. ¿Ya? Entre ellas son funciones inversas. Ujú. Y con la exponencial, lo mismo que dije en un principio, hace un rato con las desigualdades. Cuando yo tengo 3 menor que 5 y le aplico, por ejemplo, una exponencial, si estoy en el primer caso, si la base es mayor que 1, entonces me queda 2 a la 3, 2 a la 5. Y aquí, obviamente, el 2 a la 3, que es 8, es más chico que el 2 a la 5. Entonces la desigualdad se mantiene. Eso es porque la función es creciente. Pero si le aplico, por ejemplo, a esto una exponencial de base menor que 1, entonces la desigualdad se invierte. Me queda un medio a la 3 y un medio a la 5. Y aquí, ¿quién es más grande? El un medio a la 3. Se invierte la desigualdad. ¿Ya? Eso porque acá es decreciente la función. ¿Ok? Eso nos va a pasar entonces si es que estoy enfrentado a una desigualdad en donde tenga que aplicar logaritmo o exponencial. ¿Ok? Eso. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Ahora les voy a presentar distintos ejercicios donde hay que aplicar algo de lo que acabo de comentar sobre logaritmos. Los tengo acá mismo, perdón. Acá. Por ejemplo, dice, determina todos los valores de x donde este logaritmo, que tiene base valor absoluto de x menos 4 y está aplicado a un 2 menos x, tiene que ser mayor que 0. Entonces, ouch, duele harto este ejercicio porque ya los logaritmos no tienen solamente números en la base, sino que puedo escribir lo que sea. Y en este caso, ese lo que sea es un valor absoluto, menos 4. Ujú. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Las bases de un logaritmo siempre son mayor que 0, siempre son positivas. Entonces, lo primero que podemos sacar de acá es que el x menos 4, el valor absoluto de x menos 4, tiene que ser positivo. Y me quedó una inecuación. ¿Ya? Los x que ando buscando tienen que cumplir eso. Así que, bueno, paso el 4 para el otro lado. Me queda valor absoluto de x mayor que 4. Y esto lo resolvimos en la clase pasada. ¿Qué teníamos cuando un valor absoluto estaba enfrentado a un mayor que? Nos quedábamos como con los costados del menos 4 y el 4. O sea, mis x son menores que menos 4 o bien son mayores que 4. ¿Ya? Por este lado, entonces, me está quedando esta solución. Hasta acá, unido con eso. ¿Ya? Ahí es solamente considerando la base como que tiene una restricción que tiene que ser positiva, ya restringí mis x. Mis x tienen que moverse acá.
Cualquier solución que yo encuentre, los X tienen que estar ahí, ¿ya? Aparte, también lo que está dentro del logaritmo, que se le dice argumento, el argumento de un logaritmo, el argumento de un logaritmo, también tiene que ser positivo. Si miramos el gráfico, el logaritmo solamente actúa del eje Y hacia la derecha, siempre, ¿ya? Así que tiene que ser, a todo lo que yo le aplico logaritmo tiene que ser positivo, mayor que 0, estricto. Entonces eso nos lleva a que el 2 menos x tiene que ser positivo, ¿ya? Y aquí rápidamente despejo el x, ¿ya? X tiene que ser menor que 2. Entonces, al mismo tiempo tiene que suceder esto y tiene que suceder esto, ¿ya? Vamos a intersectar esas condiciones después, ¿ya? Y finalmente me dicen que el logaritmo en total tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? El logaritmo completo tiene que ser mayor que 0. Entonces, el resultado del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces, por último, yo me acuerdo acá del gráfico del logaritmo. El logaritmo hace así, ¿ya? ¿Cuándo el logaritmo es mayor que 0? ¿Cuándo está por arriba del eje? Cuando los x son mayores que 1. Aquí voy a poner como un puntito blanco, porque no me sirve que sea 0, ¿ya? Ahí en el 1 pasa el gráfico de estar por abajo a estar por arriba. Entonces, ahí el logaritmo es mayor que 0, aquí. ¿Sí? O mejor visto, acá. Ahí. Ahí el logaritmo es positivo, está por encima. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el argumento, el 2 menos x, en realidad no solo tiene que ser mayor que 0, sino que tiene que ser mayor que 1, ¿ya? Para que el gráfico me quede por encima. Así que despejo acá, me queda el 1 lo paso restando, el x lo paso sumando, y me queda así, ¿ya? Y todo esto que encontré tiene que intersectarse. Lo que encontré aquí, lo que encontré acá y lo que encontré acá. ¿Ya? Tiene que cumplirse todo al mismo tiempo. Así que intersecto. Ahí. Voy a intersectar todo esto, todas estas soluciones. Las restricciones que puse con las soluciones que encontré. ¿Ya? Primero está del menos 4 hacia atrás. Del menos 4 hacia atrás, unido con el 4 hacia adelante. ¿Ya? Así que ahí tengo la primera condición. Después dice que los x tienen que ser menores que 2. Lo voy a marcar con otro color. Ahí, ese. Entonces, ¿dónde está el 2 acá? Está por aquí. Y los x tienen que ser menores que 2. Entonces, ahora para allá. Apunto todo esto. Y lo pinto. Debería poner los puntitos. Todos estos son puntitos blancos porque no considero, son puros paréntesis abiertos. ¿Ya? Entonces, eso. Y por último, los x tienen que ser menores que 1. Entonces, 1 está por acá y tengo que pintar hacia la izquierda. También puntito blanco. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, como es una intersección, ¿dónde está pintado de los 3 colores? ¿Ya? Está pintado de los 3 colores del menos 4 hacia atrás. ¿Ya? En cualquier otro intervalo no tengo los 3 colores. Tengo 2, tengo 1 o no tengo ninguno. Entonces, por lo tanto, mis x pertenecen al intervalo que va de menos infinito hasta el menos 4 abierto. Y ahí están los x. ¿Ya? Ahí están. Determina todos los valores de x donde se cumple eso. Ahí están. Ahí están los x. ¿Ok? Entonces, básicamente resolvimos una inecuación con logaritmo, lo que es nuevo. ¿Ok? Bienvenidos a eso. ¿Ya? ¿Dudas, chicos, con este? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Profe, yo tengo una. Dale, pregunta. ¿Por qué pasó digo, al final el Ujú. 2 menos x mayor a 1? ¿Entendí de dónde, no Por entendí el... de dónde sacó Ya, perfecto. Sí, por el requisito que estaba acá. Ahí. Ese.
A mí me están pidiendo que el logaritmo, el resultado de este logaritmo, sea mayor que 0. Eso es lo que está escrito acá arriba en el enunciado. Entonces, si es mayor que 0, yo miro su gráfico. Este gráfico sirve para un logaritmo en cualquier base. ¿Ya? Base mayor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo el logaritmo le queda por arriba, por encima? Bueno, eso va a pasar por encima del eje. Eso va a pasar cuando estoy del 1 en adelante. Del 1 en adelante. Entonces, si estoy del 1 en adelante, significa que el 2 menos x, que es a lo que le estoy aplicando el logaritmo, tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Es para que me quede con este intervalo, de aquí para allá. Porque ahí el logaritmo va por encima. Me está dando positivo. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí, ahora sí entendí. Sí, Muchas perfecto. Súper. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí tenemos un primer ejercicio de logaritmo. Ujú. Ya, ahora en general, sin asustarse, no todos los ejercicios son de desigualdades. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora lo hice así como para poder aplicar los requisitos que tenía el logaritmo. ¿Ya? Estos requisitos que son importantes. ¿Ya? La base tiene que ser positiva y el argumento, lo que está dentro, también tiene que ser positivo. ¿Ya? El logaritmo solo funciona de aquí para acá, ¿ya? Del eje Y hacia la izquierda. Ya, pero en general, lo que nos va a pasar con más repetitivamente, es que vamos a hacer ecuaciones con logaritmos y ecuaciones con exponenciales. Ese va a ser el gran objetivo. ¿Ok? Así que, por ejemplo, acá les presento una típica ecuación exponencial, en donde todo se está multiplicando o todo se está dividiendo o todo aparece en raíz. No hay sumas. Fíjense acá, no hay sumas. Es solo multiplicaciones y divisiones que no se notan acá, pero puede que hayan divisiones. ¿Ya? Pero no hay sumas. Dos términos que se estén sumando. Entonces, ¿cómo se resuelven estos? Aquí la idea es dejar todo lo que tiene X al lado izquierdo y lo que no tiene X al lado derecho, como si fuera una ecuación normal. Entonces, ¿cómo se dice? Multiplicar y dividir apropiadamente para que todos los X estén a un lado de la igualdad, queden a un lado de la igualdad, como una ecuación normal. ¿Ya? Yo quiero que estén a un lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo lo que está acá escrito, voy a tratar de separarlo en aquellos términos que tienen X y los términos que no tienen X. Por ejemplo, al lado izquierdo un poco más fácil, porque dice 4 por 9 a la X menos 1. Eso es lo mismo que escribir 9 a la X por 9 a la menos 1. Propiedad de las potencias. ¿Ya? Esos dos exponentes se pueden separar en la misma base. ¿Ok? Al lado izquierdo voy a hacer lo mismo, pero hay una raíz que molesta. Entonces esto es lo mismo que escribir el 3 por el 2 a la 2x más 1, ¿sí? Y tiene una raíz encima, pero la raíz también es elevar a un medio. ¿Ok? Entonces, como que eh, el lado izquierdo lo voy a abononar un poquito. 9 a la menos 1 es un noveno, 1 partido en 9. Así que aquí me va a quedar 4 novenos por 9 a la X, eso queda al lado izquierdo, y al lado derecho sigo como trabajando con los exponentes. ¿Qué pasa con dos exponentes sucesivos? Se multiplican. Entonces me queda 2x más 1 multiplicado por un medio. ¿Ya? ¿Y eso cuánto da? 2x por un medio es x y 1 por un medio es un medio. ¿Ya? Ahí multipliqué el 2x más 1 por el un medio. Me queda así. ¿Ok? Entonces sigo teniendo al lado izquierdo
4 novenos por 9 a la x, al lado derecho 3, y ahora ya estoy listo como para hacer el mismo truco que al principio. Voy a separar el 2 a la x del 2 a la 1 medio. Lo voy a separar, ¿ya? Entonces, lo que he hecho hasta acá es como aislar todo aquello que tiene x, ¿ok? Está el 9 a la x y el 2 a la x. Y los voy a juntar al lado izquierdo. O sea, voy a pasar dividiendo el 2 a la x. Como el S está multiplicando, entonces pasa dividiendo. ¿Ok? Y en el lado izquierdo tengo el 4 y el 9. El 4 está multiplicando y el 9 está dividiendo. Entonces los voy a pasar para el otro lado al revés. El 9 multiplicando y el 4 dividiendo. Y todo lo que estaba al lado derecho queda igual. Pues 3 y el 2 a la 1 medio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de haber hecho todo esto? De haber cargado las x para un lado. Es que ahora, en vez de escribir 9 a la x dividido 2 a la x, puedo juntarlo todo en un solo x. Esto es 9 medios elevado a un solo x. Ujú. Y lo que está al lado derecho, voy a tratar de simplificarlo lo más posible para que sea algo fácil de trabajar. Por ejemplo, ese 9 es un 3 a la 2, que queda multiplicado por un 3. Y el 4 de abajo, bueno, y acá al lado tengo el 2 a la 1 medio. Y el 4 de abajo es un 2 a la 2. Así que en realidad, eh, aquí son puras potencias donde los exponentes los puedo operar entre ellos. ¿Ya? Voy a seguir acá arriba. Entonces tengo el 9 medios a la x igual a, voy a sumar los exponentes del 3, esto es 3 a la 3, ¿ya? 2 más 1, y los exponentes del base 2 se restan porque se están dividiendo. Es 2 elevado a un medio menos 2, y eso es menos 3 medios. Si usted hace un medio menos 2, le da menos 3 medios. ¿Ya? Eso es positivo, esta es una expresión positiva. De hecho, la puede escribir como 3 a la 3 partido en 2 a la 3 medios. Es algo positivo. ¿Ok? Y al lado izquierdo tengo el 9 medios a la x. Y ahora está todo listo como para poder despejar la x. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Que al lado izquierdo esto es una expresión exponencial. ¿Ya? Es una base elevado a x. Es una exponencial. ¿Cuál es la inversa de la exponencial? El logaritmo. Entonces yo a todo esto le aplico logaritmo en base 9 medios. A los dos lados de la desigualdad. La gracia es que cuando lo hago al lado izquierdo, logaritmo en 9 medios, en base 9 medios, de 9 medios a la x, esos tipos se cancelan. El logaritmo y la base exponencial se cancelan. Y al lado derecho, bueno, al lado derecho me queda una brutalidad, me queda una expresión gigante. Logaritmo en base 9 medios de 3 a la 3, que es 27, partido en 2 a la 3 medios, que podría calcularlo, pero la verdad es que eso da 2 raíz de 2, ¿ya? Porque es, lo voy a escribir acá arriba. El 2 a la 3 medios es lo mismo que escribir 2 a la 1 por 2 a la 1 medio. ¿Sí? Si usted hace 1 más 1 medio, eso le da 3 medios. Entonces lo que está abajo es un 2 raíz de 3. ¿Ok? El 2 a la 3 medio. Y quedó así, horrible, feo. Pero al lado izquierdo está x. Eso es lo que sobrevive. Entonces, ¿quién es mi x? Este número horrible. Logaritmo en base 9 medios de 27 partido en 2 raíz de 3. Y ahí terminé. Ahí despejé la x. ¿Ok? Entonces, claro, dan números feos. Feos, porque seguramente en algún momento, como la x está arriba, como acá, en algún momento tiene que bajar. ¿Y cómo hago que baje? Aplicando logaritmo. ¿Okay? Así que el resultado de este tipo de ecuaciones da feo, da horrible en general. ¿Ya? Y de nuevo, el truco, la idea original.
es tratar de manipular la expresión de manera que se va aislando la x. ¿Ya? Me tiene que quedar un número elevado a x. Eso es lo que yo quiero. Entonces, de a poquito voy descomponiendo hasta que aparecen esos términos. ¿Ya? Y cuando aparecen esos términos, paso todo para la izquierda, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la lógica de ese tipo de ejercicio. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Ya. Ya, entonces son la familia de ejemplos donde todo se está multiplicando, no hay signo más. ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiese un signo más? Como acá. Acá hay menos, en realidad, son puros menos, pero es la misma idea. Aquí ya no puedo pasar dividiendo o multiplicando o dejar todo en una misma X. Ya acá cuesta más, no puedo hacerlo. Si paso, no sé, pues 25 a la X igual a 5 a la X más 6. Después no puedo pasar el 5x dividiendo para el otro lado, porque tiene un más 6. Es más 6, no es por 6. Así que no me sirve la idea anterior. ¿Ya? Estos ejercicios son súper típicos. Lo único que hay que hacer es traducir esto como si fuera una cuadrática. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. El 25 es lo mismo que escribir 5 elevado a 2. ¿Sí? Y todo eso está elevado a x. Entonces después menos 5x menos 6 igual 0. Bueno, escribir 5 a la 2 y elevado a x es lo mismo que 5 a la x y elevado a 2. ¿Ya? Si se multiplican los exponentes, bueno, se pueden multiplicar en el orden que yo quiera. 2 por x o x por 2, da lo mismo. ¿Ya? Entonces me quedó una ecuación donde el 5 a la x se repite todo el rato. ¿Ya? Y si se repite todo el rato, entonces voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que y es 5 a la x. ¿Ya? Voy a llamarlo así. Entonces lo reemplazo. Me queda y cuadrado menos i menos 6 igual 0. Y ahora tengo una ecuación cuadrática con esto. Logré hacer una ecuación cuadrática. Entonces, como quiera resolverla, si la quiere resolver con la fórmula de la cuadrática, genial. Y si quiere factorizar, también genial. Cualquiera de las dos. Ya, por ejemplo, acá puedo factorizar porque está fácil encontrar dos números que multipliquen menos 6, pero que sumen menos 1. Esos números son el menos 3 y el 2. ¿Ya? Ellos dos multiplican menos 6 y suman menos 1. Pero yo estoy buscando el i que haga esto, porque me dé 0. Entonces las raíces de esto, las soluciones son el i igual 3 o bien el i igual menos 2. ¿Sí? Eso yo lo reemplazo en estos paréntesis y me da 0. ¿Ok? Ya, pero ¿quién era i? Y yo lo puse artificialmente. I era 5 a la x. Entonces, 5 a la x es 3, por un lado. Y en el otro, 5 a la x es menos 2. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto tengo que elevar el 5 para que me dé 3? Oh, ni idea. No se me ocurre un valor así fácil que yo eleve el 5 y me dé 3. Como que no están en la misma base. ¿Ok? Entonces, ¿quién viene al rescate acá? Logaritmo. Es el logaritmo en base 5 el que yo aplico a ambos lados para que la x baje. ¿Sí? Por el lado izquierdo, el logaritmo con el 5, con la base 5 se va a eliminar y me va a quedar solo la x. Y por el lado derecho, bueno, tengo que aplicar nomás logaritmo en base 5 de 3. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? Da un número irracional, feísimo, no me interesa. Despejé la x. Ahí está. ¿Ya? Pero tengo la otra posible solución. La otra posible solución es 5 a la x igual menos 2. Entonces acá yo también debería poder aplicar logaritmo en base 5 a los dos lados para que baje la x. ¿Ya? Pero tengo un problema, porque al lado derecho
me daría el logaritmo en base 5 de menos 2. Y ahí, cuidado, no se puede, ¿ya? Alarma, porque no tiene sentido aplicarle logaritmo a un negativo, ¿ya? De hecho, lo vimos en el gráfico. En el gráfico, los logaritmos se le aplican solo a argumentos positivos, ¿ya? De ahí para allá a la izquierda no hay logaritmo. ¿Ok? Entonces, de ese lado del ejercicio, no sale nada. Esto no existe, no es un número real, ¿ya? Así que descartado. ¿Ok? Por ende, solamente la solución es esta primera que encontré ahí. ¿Ok? Ahí sí tiene sentido aplicar logaritmo. Tienen la base y el argumento positivos. Ujú. ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas? Estos ejercicios este ejercicio en particular es súper típico. Ya es una ecuación donde aparece una exponencial repetida muchas veces y uno hace un cambio de variable y le queda una cuadrática que uno supone que ustedes pueden resolver sin problema. ¿Ya? Y después me devuelvo a la variable original. Veamos otro. Veamos otro. Acá tengo logaritmo en base 2 de x por x menos 1 igual 1. ¿Ya? Esta no es una ecuación tan complicada, de hecho la vamos a hacer como en 2 pasos. ¿Ya? El punto es que tiene una condición, tiene como una restricción acá. Restricción. Ya he sido súper majadero en decir que cuando yo tengo un logaritmo, tanto la base como el argumento tienen que ser positivos. ¿Ok? Entonces, bueno, la base es 2, positiva, perfecto. Pero el argumento es variable, es x por x menos 1. Entonces tiene que ser positivo, ¿ya? Y me queda una inecuación cuadrática, de las que vimos en la clase pasada, ¿ya? De hecho, acá a esta cuadrática, como está factorizada, ya le puedo ver las raíces. Las raíces son el 0 y el 1. Esas son sus raíces, porque ya está factorizada, ¿ya? Entonces, esta es una cuadrática que tiene el a positivo. Si yo desarmo esto, sería x cuadrado menos x. El a sería 1, así que tiene el a positivo. Y es una parábola, entonces, que corta al eje x en dos valores, en sus raíces, en el 0 y en el 1. ¿Ya? Entonces, ¿dónde la cuadrática es positiva? ¿Dónde está por arriba del eje x? En estos intervalos, antes del 0 y después del 1. Todo eso lo hicimos en la clase anterior, ¿ya? Es como un ejercicio cortito de inecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces yo sé que esta restricción me lleva a que los x tienen que estar moviéndose entre menos infinito y 0, 0, perdón, estricto, ¿sí? Tiene que ser esto mayor que 0. Así que acá van puntitos blancos. No puede ser 0. No pueden ser valores donde justo da 0. Así que el 0 y el 1 están excluidos. O también pueden ir del 1 hasta más infinito. Ya tengo esa restricción. Los logaritmos, el argumento del logaritmo me provocó, como tiene que ser positivo, me provocó estos x. ¿Ya? Mi resultado final tiene que caer acá adentro. ¿Ya? Si no cae acá adentro, entonces no hay solución. Y ahora me voy a preocupar de resolver la ecuación. Logaritmo en base 2 de x por x menos 1 es igual a 1. ¿Ya? Quiero despejar la x. Entonces, quiero que desaparezca el logaritmo. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer desaparecer? Aplicándole su función inversa. ¿Cuál es la inversa del logaritmo? ¿Cómo pasa para el otro lado? Pasa como exponencial. ¿Ya? Entonces, si el logaritmo está en base 2, entonces yo voy a aplicar exponencial en base 2 a los dos lados de la igualdad. ¿Ya? Por un lado, lo voy a escribir para que sea explícito esto. Va a ser 2 elevado al logaritmo en base 2 de x por x menos 1. Eso me está quedando al lado izquierdo, si es que le aplico la exponencial.
Y al lado derecho es 2 elevado a 1. Súper fácil. Y la gracia de haber hecho eso es que como la exponencial y el logaritmo son inversos, esta base y el logaritmo se cancelan y me quedo solo con el x por x menos 1, ¿ya? Por el lado izquierdo. Y al lado derecho 2 a la 1 es 2. ¿Ya? Entonces transformé toda la ecuación logarítmica en una ecuación cuadrática al final. ¿Ya? Entonces de nuevo desarmo x cuadrado menos x, paso el 2 restando, me quedó una cuadrática, ¿ya? Y aquí como quiera resolverla. Si la resuelve con la fórmula, perfecto. Si la resuelve factorizando, perfecto también. Aquí se puede factorizar. ¿Ya? Dos números que multiplicados den menos 2 y que sumados den menos 1 son el x menos... y que sumados den menos 1. Allá. X menos 2 y x más 1. ¿Ya? El menos 2 y el 1 los multiplico y me dan menos 2 y los sumo y me dan menos 1. ¿Ya? Y todo esto igual 0. ¿Ya? Y ahora, ¿cuáles son las raíces de esa ecuación? Son el x igual 2 o bien el x igual menos 1. ¿Ok? Entonces, resolví la ecuación, la que estaba aquí. La resolví. Ahora me tengo que fijar que esos números caigan en la restricción. ¿Ya? El 2 que está acá, ¿vive en la restricción que está aquí? Sí. Está después del 1. Así que está en este intervalo. ¿Sí? Así que, ok, pasó la prueba. El x igual 2 es solución. Y el x igual menos 1, ¿está en esta restricción? También, porque está en este intervalo, en el que va de menos infinito hasta el 0. Ahí vive el menos 1. Entonces, genial. Este tipo también me sirve. ¿Ya? Ahí están las dos soluciones de mi ecuación logarítmica en este caso. ¿Ya? Ahí está. Ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Ahí que comprobamos que estas soluciones pertenecen a el menos infinito hasta el 0, unión el 1 hasta infinito. Si me hubiera dado, por ejemplo, una de las soluciones, no sé, me hubiera dado x igual 1/2, ahí perdí. Ahí esa solución murió, porque no está en los intervalos, ya está entre medio, está entre el 0 y el 1, y eso no está en mi restricción. ¿Ok? ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Se va entendiendo? Ya, sigamos. ¿Cuál conviene más hacer? Vamos a hacer este primero. Ya vamos a hacer dos más. Ah, es que hay tres más. Déjenme ver si no alcanza el tiempo. Sí, no alcanza. Ya, vamos a hacer los tres. Ya, ejercicio este que está acá, bastante complicado. Tengo que resolver, tengo que despejar la x de aquí. Y aparecen muchos logaritmos. Muchos. De hecho, tiene dos problemas, tiene dos dificultades. Esos logaritmos que están ahí están en distintas bases, lo que es súper jodido, ¿ya? No puedo como aplicar propiedades entre ellos mientras estén en la misma base. Entonces nuestro primer trabajo, nuestro primer paso, lo vamos como a separar en pasos esto. Lo primero que vamos a hacer es dejar todo en la misma base. Todos los logaritmos en la misma base. Ah, es porque había una propiedad que decía que si usted tenía logaritmo en base B de algún A, usted eso lo podía escribir como un cociente entre un logaritmo en la base que usted quiera, del de arriba, dividido en el logaritmo en la misma base que usted quería, pero del B. Eso se le llama fórmula de cambio de base.
¿Ok? Eso es, eh, eso se le puede hacer a cualquier logaritmo. Y acá tengo puros logaritmos de base par. Base 2, base 4, base 8, base 16. Entonces lo que yo voy a hacer es dejarlos todos en base 2. Todos los voy a dejar en base 2. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a la ecuación. El de arriba, el primero ya está en base 2. Lo voy a dejar tal cual. Logaritmo en base 2 de x. Después, el de abajo está en base 4. Y yo quiero que esté en base 2. Entonces, la fórmula de cambio de base me dice que es logaritmo en base 2 de 2x partido en logaritmo en base 2 de 4. Logaritmo en base 2 de la base. ¿Ya? La gracia de haber hecho eso y dejar todo en base 2 es que el que está abajo, ese, lo puedo calcular, es un número. ¿Sí? Logaritmo en base 2 de 4. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 4? ¿Ya? Eso lo puedo calcular, lo vamos a hacer al tiro en el siguiente paso. Lo mismo con los otros. El que está en base 8, también lo voy a dejar en base 2. Va a ser logaritmo en base 2 del 4x partido en logaritmo en base 2 del 8. ¿Ya? Ese logaritmo en base 2 de 8 también lo voy a poder calcular. Y por último el 16, el logaritmo en base 16. También lo voy a dejar en base 2, pero de 8x. Y abajo tengo logaritmo en base 2 de 16. ¿Ok? Entonces tengo ahora tengo solamente todo escrito en base 2. ¿Ya? Y algunas de esos logaritmos los puedo calcular. Por ejemplo, y lo vamos a hacer en el siguiente paso. Está el logaritmo en base 2 de x, abajo logaritmo en base 2 de 2x, ¿ya? Y está dividido en este logaritmo en base 2 de 4. ¿Ya? Pues, ¿cómo se calculaba eso? La base es 2, el exponente es el que no tengo idea, pongámosle A, y el resultado es 4. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Lo tengo que elevar a 2. ¿Ya? Así que el resultado de uy, el resultado de esto es 2. ¿Ok? Lo mismo hacemos con el logaritmo en base 2 de 8. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 8? ¿Ya? Lo tengo que elevar a 3. 2 por 2 por 2, 8. ¿Ok? Así que el resultado de todo esto da 3. Y abajo acá lo mismo. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 16? Lo tengo que elevar a 4. ¿Ya? 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahí me pasé. 2 por 2 por 2 por 2 es 4. Es 16. ¿Ya? Así que todo esto es 4. ¿Ok? Así que fíjense lo que pasó. Tenemos al lado izquierdo, tenemos una gran división, ¿ya? Donde el denominador era una fracción. Y el denominador de esa fracción es un 2. Entonces, ¿qué le pasa cuando yo divido cosas por fracciones? Se dan vuelta. Entonces, ese 2 que está aquí abajo pasa hacia arriba. Queda ahí. ¿Ya? Lo mismo con el otro. En el otro también estoy dividiendo fracciones. Entonces, la de abajo es la que se da vuelta. Por ende, me queda logaritmo de 4x en base 2 de 4x partido en 3, partido en 3, ¿ya? Por la fracción de abajo dada vuelta. Entonces, por 4 partido en logaritmo en base 2 de 8x. ¿Ya? Eso llevamos hasta acá. Dejamos todo en base 2. ¿Ya? ¿Cómo sigue entonces? Justo se quedó pegado esto. Demonios. Un momento, lo voy a... Se me quedó pegado el programa de la pizarra. Espérense un poquito. No, este no es. Acá. Aquí.
Ahí está. Ya, entonces mostremos ahora la pizarra. Ya. Qué lata esto. Ahora sí. Ahora sí, ahí está a donde habíamos llegado. Entonces en la siguiente página lo vamos a copiar. Vamos a copiar todo. No. Acá. Ya, eso es lo que yo hago. Me comí algunas cosas aquí. Logaritmo en base 2 de x. Ahí. Eso, ahí están. Ahí están todos los elementos. Ya, entonces ahora tengo puros logaritmos en base 2, pero los argumentos no son los mismos. Tengo un x, un 2x, un 4x y un 8x. Entonces, moralmente, tampoco tengo los mismos números. ¿Ya? No tengo las mismas expresiones. Son esos cuatro logaritmos son expresiones distintas. ¿Ya? Entonces ahora voy a ocupar otra propiedad de los logaritmos. Cuando yo tenía el logaritmo de una multiplicación, eso es lo mismo que el logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Ay, lo voy a correr más a la izquierda. Ahí, más logaritmo del segundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo un 2 por logaritmo en base 2 de x, a ese no le hago nada. Tengo abajo un logaritmo en base 2 de 2x. Entonces ese lo puedo separar en una suma. Logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de x. ¿Ya? Y el mismo logaritmo en base 2 de x que está aquí, también está acá arriba. Ahora sí son iguales. Por eso estoy haciendo todo este trabajo de hacer cambio de base y aplicar propiedades para que me quede el mismo logaritmo todo el rato. Después tengo 4 por el logaritmo en base 2 de 4x. Entonces se separa el logaritmo en base 2 de 4 y logaritmo en base 2 de x. Ahí le apliqué la misma propiedad. ¿Ok? Y abajo hay un 3 y al logaritmo en base 2 de 8x. Entonces logaritmo en base 2 de 8 y logaritmo en base 2 de x. Entonces logré que en toda la ecuación, esta grotesca que teníamos, aparecen puros logaritmos en base x, perdón, en base 2 de x y otros logaritmos que se pueden calcular. ¿Ya? De nuevo, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2 ya lo habíamos calculado. No lo habíamos calculado, pero es fácil calcularlo. Logaritmo en base 2, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 2? Eso es 1. ¿Ya? En el de acá, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Lo tengo que elevar a 2. Así que ese da 2. Y este ya lo habíamos hecho también. ¿A cuánto elevo el 2 para que me dé 8? Lo elevo a 3. Así que este es un 3. ¿Ya? Y tengo puros logaritmos en base 2 de x. ¿Ya? Entonces pongámosle un nombre. Voy a ponerle i al logaritmo en base 2 de x. Entonces toda esta ecuación que estaba llena de logaritmos, ahora me va a quedar una ecuación racional, una ecuación más sencilla. Esto es 2i partido en 1 más i igual a 4 por 2 más i partido en 3 por 3 más i. ¿Ya? Todo lo que decía logaritmo en base 2 de x lo cambié por i. ¿Ok? Entonces ahora es una ecuación mucho más trabajable y aquí voy a llegar al resultado. ¿Ya? Esto es 2i partido en i más 1 o 1 más i, da lo mismo. En el otro es 8 más 4i partido en 9 más 3i y multiplico cruzado. Si multiplico cruzado me queda 18i más 6i cuadrado y al otro lado me queda todos con todos, me queda 8 más, lo voy a hacer todo al tiro, estoy multiplicando el i más 1 con ese tipo de acá, hay que multiplicar todos con todos. Me va a quedar más 4i más 8i y más 4i cuadrado. ¿Ya? Así que de a poquito se va transformando en una
ecuación abordable. ¿Ya? La voy a copiar. Vamos a seguir en la otra página. Voy a cargar todos los términos con i a la izquierda. Me va a quedar 2i cuadrado. 2i cuadrado, si junto los cuadrados. Tengo un 18i y a la derecha tengo un 12i, que es sumar esos dos tipos. Si lo paso restando me queda 6i y hay un 8 libre. Entonces lo paso al lado izquierdo y me queda menos 8. Es una cuadrática, incluso puedo dividir por 2 para que me quede aún más simple. ¿Ya? Y es tan simple que es factorizable. Esta es i menos dos números que multiplicados den menos 4 y que sumados den 3, i más 4, i menos 1. ¿Ya? 4 y menos 1 cumplen esa gracia. Entonces las soluciones son, las raíces son i igual menos 4 e i igual, o bien i igual 1. ¿Sí? Pero ¿quién era i? Que lo hicimos en el paso de acá. I era logaritmo en base 2 de x. Entonces, el logaritmo en base 2 de x es menos 4. O bien, el logaritmo en base 2 de x es 1. ¿Ya? Y en cada uno de ellos puedo encontrar la x. ¿Ya? En el primero, ¿quién es la base? 2. ¿Quién es el exponente? Menos 4. ¿Quién es el resultado? X. ¿Ya? Entonces x es 2 a la menos 4, que es 1 partido en 16. Y ahí tengo el resultado. Y en el otro, ¿quién es la base? 2. ¿Quién es el exponente? 1. ¿Quién es el resultado? X. Entonces, ¿cuánto da el X? 2. El X en este caso es 2. Y ahí tengo las soluciones. ¿Ok? Ejercicio brutal, tremendo, gigante, ¿ya? Pero que parte desde la idea en que yo quiero dejar todo eso que estaba escrito en un principio en logaritmos, en la misma base y con el mismo argumento. Para eso hice todo el trabajo que hicimos acá, ya de aplicar fórmula de cambio de base primero y después aplicar la fórmula esta propiedad de que el logaritmo separa el producto. ¿Ya? Una vez que tuve repetido el logaritmo en base 2 de x en todos lados, lo reemplacé por un i y seguí la operación, la ecuación, hasta llegar a los resultados. ¿Ok? ¿Se entiende la lógica del ejercicio, muchachos? El ejercicio completo, sé que tiene muchos pasos, pero la lógica del ejercicio que hay detrás, ¿se entiende? ¿No? ¿Nada? Ya. Vamos con el último. Vamos con el último. Ya el siguiente se los dejo de ejercicio y lo pueden completar ustedes después cuando publique esto. Vamos a hacer... pensé que quedaban dos más. Se me borró uno. Un momento. Oh, qué extraño, se me borró uno que tenía. No sé qué pasó. Ya vamos a hacer este. Ya, vamos a hacer este y con esto. Ay, me salí del pizarrón. ¿Qué hice? Ya, vamos a hacer uno. Tenía otro. De hecho, lo vi en un momento y lo borré de alguna forma, no sé cómo. Vamos a hacer este. ¿Ok? Vamos a resolver esta ecuación que está acá. De nuevo, aparece un logaritmo de base 3, base positiva, y con el argumento variable. Dice 3 a la x menos 8. Entonces, aquí hay una restricción. Restricción. Una restricción. Ese argumento, el 3 a la x menos 8, debe ser positivo. Sí o sí. ¿Ya? Para que todo funcione bien. Entonces, eso es lo mismo que decir que 3 a la x es mayor que 8. Pero yo quiero alguna condición sobre el x. Entonces, yo quiero aplicar logaritmo para que baje la x. Voy a aplicar logaritmo en base 3. ¿Ya? Y habíamos dicho, si el logaritmo tenía
base mayor que 1, el logaritmo es creciente. Aquí este tipo es creciente. Cuando es una función creciente, yo se la aplico a los dos lados. Al lado izquierdo me va a quedar x, que es lo que quiero, y al lado derecho me va a quedar logaritmo en base 3 de 8. Pero como es creciente la función, la desigualdad se mantiene. ¿Ya? Esa es mi condición. Los x que yo encuentre tienen que ser mayores que el logaritmo en base 3 de 8. ¿Cuánto da eso? Ni idea. ¿Ya? Hay que hacerlo con calculadora, ¿ok? Para saber qué número es. Yo lo voy a dejar así tal cual por mientras. Vamos a ver que después vamos a poder igual comparar nuestro resultado con este valor. ¿Ya? Ahí están los x. Tienen que ser más grandes que ese valor feo. Ya, y ahora me preocupo de la ecuación. Ahora voy con la ecuación. Logaritmo en base 3 del 3 a la x menos 8 igual a 2 menos x. ¿Ya? Yo quiero despejar la x. Ese es mi gran objetivo. Y hay un logaritmo. Entonces yo quiero hacer desaparecer el logaritmo. ¿Qué es lo que voy a aplicar a los dos lados? Voy a aplicar la exponencial para que se cancele el logaritmo. Voy a aplicar exponencial en base 3 a los dos lados. ¿Ya? Al lado izquierdo cancela el logaritmo y me quedo con 3 a la x menos 8. Y al lado derecho, bueno, me queda todo lo que está ahí, el 2 menos x, es ahora un exponente. Es 3 a la 2 menos x. Eso me quedó al lado derecho. ¿Ya? Apliqué la exponencial en base 3. Y esto lo puedo escribir mejor. Lo puedo escribir como 3 a la... Uy, 3 a la x menos 8 igual a 3 a la 2 partido en 3 a la x. ¿Sí? El 3 a la 2 tiene un menos después, menos x, los exponentes se restan. ¿Y cuando se restan? Cuando el exponente está abajo en la potencia. La potencia con ese exponente está abajo. ¿Ya? Entonces, para simplificarme la vida, voy a hacer igual que en otros ejercicios, voy a ponerle i a esto. I va a ser el 3 a la x, que está repetido. Entonces, la ecuación me va a quedar así. Me va a quedar i menos 8 igual a 9, 3 a la 2 es 9, partido en i. ¿Ya? Entonces multiplico todo por i, todo esto igual 0. Ah, no, mentira. Aquí está la igualdad, perdón. Ahí está la igualdad. Entonces multiplico todo por i, me queda i cuadrado menos 8i igual a 9. ¿Sí? Voy a seguir acá arriba. Y si paso el 9 restando, me queda i cuadrado menos 8i menos 9 igual 0. Y llegué a una cuadrática. Llegué a una cuadrática, eligiendo el 3x como el 3 a la x como mi i. Entonces tengo una cuadrática, que la resuelvo. Y de nuevo, usted resuélvala con la fórmula o factorizando. Cualquiera de los dos le va a servir. Aquí yo voy a factorizar. Dos números que multiplicados de menos 9 y que sumados de menos 8 son el menos 9 y el 1. ¿Ok? Entonces tengo las dos soluciones. I igual 9 o bien I igual menos 1. ¿Ok? Pero ¿quién era I? I era 3 a la x. Entonces 3 a la x tiene que ser 9 o bien 3 a la x tiene que ser menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál puedo calcular? Acá tengo que calcular 3 a la x es igual a 9. ¿A cuánto elevo el 3 para que me dé 9? Eso es 2. ¿Ok? Y ¿a cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé menos 1? Bueno, jamás va a pasar eso. Si la exponencial siempre me da un valor positivo. Entonces, ese tipo, chao, no me sirve. Ya no hay ningún x que 3 elevado a x me dé menos 1. ¿Ok? Entonces, mi solución es 2. X igual 2. ¿Ok? Y lo único que tengo que hacer ahora, que igual está medio difícil, es saber si el 2 es más grande que el logaritmo en base 3 de 8. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo
¿cómo hago eso? Escribiendo lo siguiente. Voy a mover esto un poquito más acá. Vamos a apretar un poco esto. Ahí. Y esto lo vamos a mover un poco más acá. Y esto para acá. Que nos falta una línea nomás. Entonces no quiero pasar de página. Entonces, pero el 2, el número 2, yo lo puedo escribir como logaritmo en base 3 de 9. ¿Sí? El número 2 es lo mismo que escribir esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la base es 3. ¿A cuánto elevo el 3 para que me dé 9? A 2. ¿Ya? Así que eso es verdad. El 2 lo puedo escribir así. Y como la función logaritmo es una función creciente, si yo le aplico el logaritmo en base 3 al 9, es más grande que si yo le aplico el logaritmo en base 3 al 8. ¿Ok? Así que el 2 efectivamente es un número más grande que el logaritmo en base 3 de 8. O sea, cumple la restricción. 2, x igual 2, cumple la restricción. Así que es una solución buena. Ya no tengo que eliminarla porque no cumpla la restricción. ¿Ok? ¿Ya? Esto de que el logaritmo sea creciente es súper importante. Si se lo aplico a un 9, es más grande que si se lo aplico a un 8. Así que por eso pude hacer esa comparación sin necesidad de saber cuánto es logaritmo en base 3 de 8. ¿Ya? Ni siquiera le metí calculadora. ¿Ok? Supe efectivamente que el 2 era más grande. ¿Ya? Así que ahí está mi solución. Esa es. X igual 2. Ujú. ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas? ¿Algo que comentar? ¿No? Ya no se desconecten porque voy a ver el tema de la asistencia. No es eso lo que quiero hacer. Eso es lo que Fue una quiero. consulta. Dale, pregunta. El problema que habíamos visto anteriormente, que había muchos logaritmos, ¿Sí? ¿cómo se llama? ¿Es habitual que salga harto o no? No, no. No, ya. No, así para que no tengan temor. No, ese es un ejercicio súper feo. Súper, súper feo de logaritmo. ¿Ya? Pero es un ejercicio en donde uno aplica todo lo que debería saber de logaritmo. ¿Ya? Pero no. El 80% de los ejercicios no llega a eso. ¿Ya? Ah, ya. Ya Ya me sí, estaba asustando. sí, es entendible, pero tranquilidad, ¿ya? Hay otros de los que vimos ahora, sí, pues son más abordables y hay que tener súper en claro todos estos, por ejemplo, estos descartes que hacemos de algunas soluciones porque nos dio negativo, por ejemplo, eso hay que manejarlo súper bien, ¿ya? Pero no, el calibre de ese en particular era gigante, ¿ya? Eso, chicos, eso por hoy día. Que tengan un excelente jueves. Recuerden que mañana tenemos control. Hay guías publicadas de eso. Si tienen dudas sobre el control, mándenme un mail hoy día con fotitos de sus dudas y yo les respondo en cuanto pueda para que puedan resolver su duda. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. Eh, ¿Vamos a tener la clase, o sea, ese tiempo que da usted en la tarde? No entendí muy bien, que justo como que hubo una interferencia. ¿Qué cosa, Ahora Colin? sí. Dale. Que va a ser esa clase como de atención de los días jueves, bloque 9 y 10. Sí, hoy día sí voy a estar ahí en ese bloque. Voy a tener prendido el Zoom. ¿Ya? Ya, perfecto. Así que si quiere meterse ahí y hacerme consultas, puede, ni un problema. Ya, perfecto. Ok, Listo. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos. igualmente, chao. No, profe, Ya, cuídese. profe, chao, Igual. chao.